Hola chicas y chicos, un gusto saludarles deseando que Dios les esté bendiciendo. Nos vamos a disponer para hacer que este momento de formación y aprendizaje sea agradable, fructífero y benéfico para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la clase de español. En esta ocasión vamos a trabajar la literatura medieval. Podría iniciar diciéndole que es una de las literaturas más preciadas. Cuando hablamos de literatura, se puede decir que es lo más bonito e interesante que se ha escrito. Es lógico que debemos hacer un viaje por los primeros escritos, así que debemos ver el contexto, sus inicios en el latín vulgar, latín clásico, sus características, temas, géneros, obras, autores, en fin, un sinnúmero de elementos maravillosos que nos permiten ampliar el pensamiento creativo, crítico, analítico, que desarrolla y amplía la inteligencia. Bueno, sin más preámbulos, demos inicio a nuestro estudio. Se llama Edad Media porque está situada entre dos, entre la Edad Antigua y la Edad siguiente, que es el Renacimiento. Vamos primero a estudiar el contexto histórico de esta sociedad medieval. Estuvo fuertemente influenciada por el cristianismo, así que exigía una literatura didáctica que transmitiera los valores morales cristianos y que a su vez divirtiera y entretuviera al público. La literatura de la Edad Media fue difundida por medio del latín, que era considerada una lengua sagrada y culta, que permitió el surgimiento de esta, expresada en los autos sacramentales, la lírica culta y la cuentista. El pueblo no tenía las obras escritas, así que gran parte de la literatura se transmitía principalmente mediante la tradición oral y es allí donde estaban los trovadores y los juglares. Los juglares eran cantantes de origen humilde, así como los vallenateros de esta época. Los trovadores, en cambio, eran compositores de posición mucho más elevada y no vivían de su profesión. Otra forma de transmisión fue la lírica, la épica y los bestiarios, expresados en los cantares de gesta y los libros de caballería. En la época medieval, la Iglesia ejercía el poder religioso, teniendo a Dios como centro. La literatura está basada en acciones heroicas y personajes como reyes, princesas, caballeros y héroes. Hablemos de los orígenes de la Edad Media. Esta inició con la caída del Imperio Romano, así que nos vamos a ubicar en el año 476 después de Cristo hasta 1492, el año del descubrimiento de América. Vamos a ver cómo fue este proceso. Nos remontaremos al Imperio Romano, que fue un poco antes de iniciar esta etapa. Ellos tenían un amplio territorio, diversidad de dioses, pero un emperador llamado Teodosio se convirtió al cristianismo en el año 380 a.C. y prohíbe que se sigan creyendo en estos dioses. Y allí aparece Jesús. Cuando llega el Imperio Romano ya habían otras lenguas, pero este implantó el latín como lengua oficial y esa mezcla entre el latín y esas lenguas que ya estaban dio origen a que no hubiese latín puro, es decir, llegó el latín vulgar, no porque fuera grosero, sino porque fue ya un latín popular. Fue así como estas mezclas de culturas dieron origen a una familia de lenguas que se llaman las lenguas romances. En las lenguas romances encontramos no solamente al castellano, al español, sino al catalán, al italiano, al francés, al portugués, al gallego y al rumano. En estas lenguas encontramos palabras similares que pertenecen a una familia lingüística. Seguido a eso viene una invasión árabe, de la cual también tenemos algunas palabras. Hasta aquí tenemos muchas influencias de culturas, de los visigodos, de los celtas, de los árabes, que dio origen a lo que es el español, sin contar lo que pasó con el español cuando llega a América, que también va a tener la influencia de los indígenas, para tener el español que hoy en día tenemos
teniendo en cuenta que el español, como es un ser vivo, sigue evolucionando y se sigue enriqueciendo. Recordemos características de esta literatura en el contexto español. Era de transmisión oral. Como les decía al comienzo, eran los juglares los encargados de ir de pueblo en pueblo contando noticias. A través de la música, el entretenimiento lo hacían en parques, en lugares públicos, entretenían a la gente. Otra característica era que, por ser de transmisión oral, llegó a ser de carácter anónimo. La siguiente característica podemos verla en que se centró en el didactismo. Estaba hecha para enseñar valores morales y éticos, además de religiosos. Lo hacían a través de fábulas. Y también se adaptaron las poesías latinas, además de traducción de cuentos orientales. Veamos ahora los temas y los géneros de esta literatura. Teniendo en cuenta que la guerra fue la actividad principal de la sociedad feudal y la religión católica, uno de los pilares de dicha sociedad. Por ello, los temas más recurrentes de la literatura de la Edad Media fueron las hazañas y las proezas de los señores feudales y los tópicos religiosos, como por ejemplo los cantos, los poemas a la Virgen, los villancicos y las representaciones alusivas a la Navidad. La lírica medieval tuvo dos corrientes: la popular, que consistía en acciones que el pueblo cantaba en festividades y celebraciones, al igual que poesías que solo se transmitieron oralmente de generación en generación y se conservaron en el anonimato, como en este caso la danza de la muerte y los romances. La culta comprendía toda la poesía escrita por autores letrados, en su mayoría religiosos, las producciones poéticas de finalidad didáctica que mostraban modelos de comportamientos, valiéndose de ejemplos, como el libro del Buen Amor de Juan Ruiz. El teatro medieval se desarrolló como parte de las ceremonias que se realizaban en festividades religiosas, como el Corpus Christi, y se empleó principalmente para celebrar y divulgar los valores de la Iglesia cristiana. La manifestación más importante del teatro medieval fue el auto sacramental, que representaba eventos bíblicos o situaciones sobre dilemas morales. El auto sacramental más antiguo que conocemos se denomina Auto de los Reyes, que fue escrito en el siglo XII. Aquí encontramos algunas obras y autores reconocidos de la Edad Media. Tenemos a los Cantares de Gesta, que fueron escritos en francés antiguo. Esta obra anónima, aunque en ocasiones atribuida a un monje normando llamado Turuldo, es uno de los más antiguos e importantes cantares de gesta. También encontramos a la Divina Comedia de Dante Alighieri, un poema que narra el recorrido del poeta por el infierno, el purgatorio y finalmente el paraíso, en este viaje en el que se lleva a cabo la expiación de todos sus pecados. Asimismo encontramos la obra Decameron de Giovanni Boccaccio. Es una obra que inicia con la aparición de la peste bubónica en Europa. Un grupo de 10 jóvenes que huyen de la plaga se reúnen en el campo a las afueras de Florencia. Los jóvenes deciden contar cuentos por la noche que conforman todo el Decameron, aunque contiene algunas enseñanzas morales. Tiene el propósito fundamental de divertir, no de enseñar, por lo que sus cuentos giran en torno a temáticas profanas, de tono burlesco. Fue una obra medieval poco precursora al mismo tiempo de los ideales del Renacimiento. Y por último, recordemos a William Shakespeare, un poeta y dramaturgo de fama universal. Aquí encontramos algunas de sus obras. Hasta aquí hemos hecho un pequeño recorrido por la literatura medieval. La invitación ahora es a que se interesen por profundizar, analizar, crear y redactar textos donde se vea la expresión crítica y analítica de sus pensamientos. Les dejo el link del blog donde encontrarán actividades concernientes al tema expuesto en este video y algunos talleres literarios y de comprensión lectora. Fue un gusto compartir este espacio con ustedes. Les dejo esperando que el Espíritu Santo nos ilumine y el Todopoderoso nos bendiga.